¿Israel ocupará Gaza? Filtraciones de la oficina del primer ministro indican una gran operación en discusión. Pero las tensiones están aumentando entre Netanyahu y el jefe de personal de las fuerzas de defensa de Israel, Eyal Zamir, quien advierte que podría poner en peligro a los rehenes. ¿Es un globo de ensayo o un plan? La visita de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Judea y Samaria genera preguntas. ¿Podría ser la anexión lo siguiente? Shalom, soy Mark Regev, bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Como siempre, estoy aquí con mi coanfitriona Ruthie Bloom. Buenos días, Ruthie. Buenos días, Mark. Escucha, antes de llegar a temas realmente serios, me gustaría detenerme un segundo y agradecer realmente a todos nuestros espectadores que han estado escribiendo a nuestro correo electrónico undiplomatic@jns.org por sus comentarios y sus preguntas que estamos intentando incorporar cada semana en nuestras discusiones. Y esta semana no es la excepción. Y también para nuevamente agradecer a todos ustedes que han estado gustando y suscribiendo a nuestro contenido. Y ahora vamos a llegar al contenido. ¿Sabes? El mundo ha estado informando desde ayer o anteayer que, basándose en fuentes anónimas, puedo decir que el primer ministro Netanyahu planea en la próxima reunión del gabinete, el gabinete decidirá ocupar completamente Gaza después de que todas estas negociaciones con Hamás fracasaron, por supuesto. Y después de estos horribles videos de 2 rehenes que están siendo deliberadamente desnutridos y torturados, uno de los cuales está cavando su propia tumba en los túneles. Y después de una gran campaña mediática en todo el mundo de que Israel ha estado desnutriendo a los palestinos a propósito. Así que la idea ahora, Netanyahu no confirmó ni negó este informe sobre este movimiento. Así que dijiste que los medios internacionales han estado informando sobre esto, pero sobre la posible invasión israelí y la intención agresiva hacia Gaza. Ocupación es la palabra que todos están usando. Así que diría que están informando. Pondré un adjetivo antes de eso. Están informando con preocupación, con miedo, están preocupados. He escuchado informes de medios en Canadá, Estados Unidos, Australia, donde están diciendo, bueno, ahora va a haber esto, en lugar de terminar la guerra, va a haber esta terrible escalada con el costo de la vida humana. ¿Y qué piensan que están haciendo estos israelíes locos? En lugar de calmar esto, lo están intensificando. Esa es la crítica. Un segundo. No es preocupación y miedo, es una hostilidad abierta basada en la palabra ocupación. Y no es solo por la pérdida de vidas humanas. Es con la ayuda de los medios de comunicación israelíes y un asalto al gobierno israelí por haber escuchado a sus elementos más derechistas, etc. Es un asalto, no es preocupación, eso es tonterías, es un asalto descarado. Y como dije, ayudado y alentado felizmente por periodistas israelíes. Así que mantengo lo que dije porque así es como me sonó a mí. Pero diría lo siguiente. Y mi entendimiento de la situación es que Netanyahu no quería llegar a donde estamos ahora, que honestamente intentó conseguir un acuerdo a través de los estadounidenses, a través del señor Witkoff y los otros miembros del equipo de Trump que estuvieron muy involucrados en las negociaciones con los mediadores y directamente con Hamás para intentar conseguir un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. Y está claro para mí, a partir de los informes y de lo que los estadounidenses dijeron públicamente, que Netanyahu, para usar la expresión estadounidense, estaba dispuesto a ir la milla extra para mostrar flexibilidad en estas conversaciones para conseguir el cese al fuego y la liberación de los rehenes. Eso era lo que prefería, eso era lo que quería hacer. Pero jamás arruinó esas conversaciones, regresando con posturas aún más rígidas y ridículas. Al final, los estadounidenses dicen públicamente que Hamás no quiere acuerdo, no Israel.
Lo dijo Estados Unidos cuando estaban allí en medio de todo, como los franceses, los británicos, los australianos y los canadienses. Pueden decir lo que quieran, pero muestran la ira de los irresponsables o la ira de los impotentes porque no están involucrados en estas conversaciones. Son solo observadores, no entienden la situación. Los estadounidenses sí la comprenden y acusaron a Hamás. El dilema para el gobierno de Israel es decidir qué hacer. Su prioridad fue lograr el acuerdo y Hamás lo hizo. Desafortunadamente, hasta donde sabemos, hasta donde podemos ver, han optado por un acuerdo negociado para liberar a los rehenes y lograr un alto al fuego. Eso está fuera de la mesa hoy. Entonces, ¿qué hace Israel en ausencia de la posibilidad de un acuerdo que libere a los rehenes y cree un alto al fuego? Tienes dos opciones hasta donde puedo ver. La opción número 1 es ceder ante las demandas de Hamás, lo cual no es una opción. Lo siento, simplemente no es una opción seria. Y la otra opción es que tienes que mejorar el ejército. Tienes que entrar allí y tienes que seguir haciendo lo que estamos haciendo. E incluso, como digo, mejorarlo. Hacer que Hamás pague y poco a poco, pero seguramente tome más del viaje a Gaza. En este momento controlamos el 75% de la franja de Gaza, tomamos el control de lo último, esas áreas donde Hamás todavía tiene bastiones, esas áreas donde Hamás todavía controla en el terreno, donde está su liderazgo, donde están sus fuerzas, y tenemos que continuar la operación contra ellos. No creo que fuera nuestra primera opción, pero si se impuso a Israel, debemos seguir ese camino. En retrospectiva, debió ser nuestra primera opción, pero eso es otra discusión. Hay un problema. No solo fuimos flexibles, de acuerdo. Y aquí me gustaría realmente criticar al gobierno de Netanyahu por ceder a muchas demandas sin lograr la liberación de un solo rehén, sin siquiera conseguir que la Cruz Roja visite a los rehenes. No una sola cosa a cambio de las toneladas de ayuda que están entrando allí, comida, medicina, etc. No hemos obtenido nada a cambio de semanas de permitir que jamás se salga con la suya al mantenerse en el poder. Ahora, otra cosa que creo que la gente no se da cuenta es que realmente jamás ha sido casi completamente derrotado. Por supuesto, tiene líderes sentados en Qatar en condiciones de hotel de 5 estrellas. Pero jamás en el terreno en Gaza está prácticamente destruido. Pero mientras haya incluso una persona que se llame a sí misma líder, y mientras haya 20 rehenes vivos y 30 cadáveres allí, pueden continuar. Ellos saben, y esto es porque son una organización terrorista de culto a la muerte, que todo lo que necesitan es un vestigio de su grupo, y han ganado. ¿Cómo saben eso? Porque tienen a nuestros rehenes y saben que a los israelíes les importa cada vida humana. No les importa su propia vida humana, su propia población. Quieren que pasen hambre, mueran y sean asesinados en ataques aéreos, además de que los israelíes también sean asesinados. Así que todo lo que necesitan hacer es sobrevivir por los pelos. Y cuando digo ellos, ni siquiera puedes nombrarme a quién. Ya hemos matado a todos los comandantes, a la mayoría de ellos, y a los jefes de los batallones, etc. Aquí, el último problema son los rehenes, por lo que he oído, y de nuevo, nadie lo sabe con certeza. Tú y yo no estamos detrás de escena, y tampoco lo está este periodista, aquel periodista, hay filtraciones, etc. Pero una cosa que sí escuché, y me parece razonable o plausible, es que sí sabemos dónde se están reteniendo a los rehenes. No solo la zona, en muchos casos realmente sabemos dónde están retenidos, ya que durante la guerra nos preguntábamos por qué no lo sabíamos. ¿Cómo podemos matar a un comandante de Hamás en Teherán y no sabemos dónde están nuestros rehenes, verdad? ¿Dónde están nuestros rehenes? Están tan cerca físicamente de donde estamos. Así que aparentemente sí lo hacemos, en su mayoría. Pero también sabemos cómo ha amenazado a más, y lo creemos porque ya demostraron que esto es cierto, que si escuchan a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, acercándose de cualquier manera, acercándose a los rehenes, los ejecutarán. Y vimos que eso sucedió el año pasado con 6 rehenes que fueron ejecutados a sangre fría.
y por lo tanto no queremos que eso suceda. Entonces, lo que entiendo es que otra política que vamos a intentar implementar es llegar directamente a los captores individualmente de alguna manera. No sé cómo, porque de nuevo, no entiendo nada sobre las operaciones militares en el terreno. Para llegar a ellos podría sobornarlos o amenazarlos, lo que sea necesario. Y eso parece ser el enfoque, diría yo, más realista en este momento para salvarlos. Y habiendo dicho eso, voy a hacer un punto más. Y eso es que sabemos que están en peligro. Sabemos que los captores los desnutren a propósito, aunque tienen comida robada de camiones de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que los captores tienen comida. Sabemos que están desnutriendo y torturando a esos rehenes a propósito. Sabemos que están cerca de morir. Y también sabemos que cualquier movimiento que hagamos ahora, y eso incluye, por cierto, cualquier trato con Hamas, que ellos están en peligro, que los estamos poniendo en mayor riesgo. Pero no hay elección, y no lo digo a la ligera, lo digo con el corazón roto, por supuesto. Pero no hay elección. De hecho, escuchamos de un rehén que informó, estaba en los medios. Dijo que estaba en una habitación, le daban medio pedazo de pan pita al día para comer y estaba en un estado de semi-inanición. Y miró a sus captores y ellos estaban comiendo fruta fresca. Creo que incluso mencionó plátanos, carne y otros productos que llegaban y que Hamas robaba de la ayuda. Y esa es simplemente la realidad de Gaza. Hamas controla el flujo de ayuda y se aseguran de que su gente reciba la mayor parte de ella. Creo que también han provocado esta crisis en Gaza por motivos políticos. Y ahora quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué, contra toda lógica, cuando todos pensaban que un acuerdo de rehenes iba a estar muy, muy cerca, jamás se alejó? Entonces una respuesta que diste, y es cierto, es que están locos. Son como Estado Islámico de Irak y Siria. Son un culto a la muerte y son con quien tratamos. No están locos, son islamistas ideológicos. Está bien, no estamos discutiendo. Extremistas es un término suave. Está bien, pero también hay otras razones, ya que saben que están perdiendo militarmente. No son idiotas. ¿Son extremistas? Son asesinos sedientos de sangre, pero no son estúpidos. Y saben que están perdiendo esto militarmente. Pero piensan, desafortunadamente, debido a dos factores, que si solo se muerden el labio y resisten hasta el final, pueden ganar esto. El principal factor es que saben lo importante que es el tema de los rehenes para todo el pueblo israelí, no solo para las familias. Y al final mantienen la presión. Israel se rendirá, accederá a las demandas de Hamás, lo que significa que Hamás se mantiene en el poder y se apodera de toda la franja de Gaza y comienza a prepararse para el próximo 7 de octubre porque estamos tan desesperados, pagaremos cualquier precio para conseguir la última casa de rehenes. Y hay suficientes voces en Israel que hacen eco de eso que pueden darle a Hamás la sensación, ¿verdad? ¿Por qué deberían comprometerse? Y que Israel al final aceptará sus términos porque valoramos las vidas de los rehenes y lo hacemos. Si Hamás piensa que eso ocurrirá pronto, quizá en una semana o 10 días, ¿por qué comprometerse? Segundo, quiero retomar lo que mencioné antes. Hablé antes de la ira de los impotentes, los franceses y los británicos y los canadienses y los australianos y la Unión Europea, todas estas personas, ¿verdad?, que están diciendo detengan la guerra ahora. Y eso es, ¿sabes? Están tomando, ¿cómo dicen? ¿Cómo dirías? ¿Cuál sería una buena metáfora? Ellos dicen que parar la guerra ahora deja a Hamás en el poder y que Israel no debe preocuparse. Y ellos piensan que si no va a haber presión interna sobre Israel debido a nuestro deseo de sacar a los rehenes, es la presión internacional sobre Israel, porque todos estos gobiernos están diciendo detén la guerra. Al final, teóricamente, Israel será forzado por estos animales internacionales a detener la guerra. Y entonces, en realidad, yo diría a esos líderes internacionales, ya sea Macron o Stammer o el Carney en Canadá o el primer ministro australiano, todas estas personas han estado pidiendo un alto al fuego inmediato, ¿verdad?
En realidad, han socavado las posibilidades de un alto al fuego que podría haberse logrado a través de la liberación de rehenes, porque han ayudado a afianzar la posición intransigente de Hamás, que torpedeó cualquier posibilidad de un alto al fuego. Y tienes toda la razón. Y también, permíteme decir, hay un aspecto cínico en esto, porque como señalaste la semana pasada, creo que fue, estos líderes en Europa están preocupados por sus electores. Tienen una creciente población islamista radical. No todos los musulmanes en Europa son islamistas radicales, pero hay una creciente radicalización. Por cierto, como es el caso en América, Europa y otros lugares, la izquierda se está volviendo más radical y apoya a los islamistas. Así que están preocupados, pero la ironía, la broma es sobre ellos, porque piensan que todo es como si todo fuera Israel. Está en todas partes, no se dan cuenta de que están enfrentando amenazas similares, lo están viendo en ataques terroristas individuales y similares. Mientras dicen que hay que complacer, lo llaman razones políticas. Estoy diciendo que no saben lo que les espera. Eso es lo primero. Número dos, nadie, y también la izquierda israelí, simplemente son repugnantes. Los artistas, ya sabes, todas estas peticiones que se firman diciendo, no solo lo están diciendo, detengan la guerra, también están aceptando la narrativa de Hamás sobre que Israel ya es el malo. Circulan peticiones de académicos, artistas, cantantes y escritores, los sospechosos habituales. Pero aquí está el asunto. Siguen diciendo que si simplemente terminamos la guerra, sacaremos a todos los rehenes. Y donde han desarrollado esta fantasía ridícula, no hay tal acuerdo sobre la mesa. Pero te diré algo irónico sobre esto. Hace meses había un podcast de izquierdas en hebreo, un podcast israelí, y el entrevistador dijo, está bien, todos decimos a cualquier precio, terminar la guerra a cualquier precio, traer a los rehenes a casa a cualquier precio. Y entonces el entrevistador dijo, está bien, pero ¿qué pasa si el precio es mantener a Netanyahu al mando durante otros 5 o 10 años? Y la otra persona dijo, desearía que no me preguntaras eso. Eso es difícil de responder. En otras palabras, pongamos en peligro a todo Israel, liberando a terroristas sedientos de sangre de la prisión por cualquier cosa que quiera jamás. Pero si para conseguir a todos los rehenes necesitan mantener a Netanyahu en el poder, entonces tienen que pensarlo. Hasta donde sé, Hamás no ha hecho esa solicitud, por razones obvias. Pero quiero dejar claro, porque si encuestas al público israelí, y por supuesto las encuestas pueden estar sesgadas, y no es una ciencia que esté exenta de problemas. En encuestas, si preguntas al público israelí si prefieren detener la guerra y liberar a todos los rehenes, la mayoría responde que sí. Sin embargo, en el momento en que articulas cuáles son las demandas de Hamás, de repente esa mayoría se disipa. Seamos claros con lo que Hamás está exigiendo. Hamás es, y dejo abierta la pregunta, ¿realmente alguna vez liberarían a todos los rehenes? Porque creo que eso es una propuesta muy dudosa. ¿Por qué lo harían de alguna manera, sabes? Desde su punto de vista, los rehenes son sus activos. ¿Por qué los entregarían todos? Supongamos por el bien del argumento que aceptarían devolver a todos los rehenes. Están exigiendo a cambio, en primer lugar, una retirada total y completa de Israel de Gaza, que incluye el área perimetral justo al lado de las comunidades civiles, ¿verdad? Lo cual incluso personas de la izquierda israelí, y he visto entrevistas en los últimos días, dicen, ¿estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Jamás no lo hará, por eso rechazan a los terroristas presos en cárceles israelíes por años. Los terroristas de Nukba que decapitaron, que violaron, que quemaron personas vivas el 7 de octubre, esas personas que estuvieron directa y deliberadamente involucradas en las atrocidades y las masacres del 7 de octubre, todos ellos tienen que ser liberados. Esa también es una demanda de Hamás. E incluso en esta última encarnación de las demandas de Hamás, exigen no solo permanecer en el poder, no solo que Israel se retire y no solo que se liberen a todos los terroristas, sino que liberarán a los rehenes en etapas dependiendo de lo bien que se reconstruya Gaza. Liberar a todos los rehenes podría tomar años. En otras palabras, no hay, como dijiste, incluso la izquierda israelí dice, entonces
Y las encuestas, aquí hay otra cosa. De nuevo, lo sabemos. Todo depende de las preguntas de la encuesta. Correcto. Pero hay una mezcla. Algunas personas en Israel creen que si hacemos ciertas cosas, recuperaremos a todos los rehenes. Otros tienen mala intención y sé que pareces tener un problema conmigo por eso, pero yo no, ¿de acuerdo? Porque leo la redacción de estos israelíes que preferirían que el país se vaya a pique antes que no tener a sus propios izquierdistas en el poder aquí. Solo tienes que leer sus peticiones y lo que dicen. Hablan de rehenes, pero déjame decirte algo. Si eso es lo que llamas preocuparte por los rehenes, bueno, yo digo tonterías. Está bien, preferiría una palabra diferente, pero temo que se censure. Así que quiero plantear un problema aquí. Entiendo, sí, hay personas que no les gusta el gobierno y solían atacar al gobierno en la reforma judicial o atacan al gobierno por corrupción o supuesta corrupción y ahora están atacando a los rehenes gubernamentales. Entiendo que eso es política, de acuerdo. Sin embargo, creo que hay muchos israelíes sinceros que miran a las familias de los rehenes y dicen, de acuerdo, para sacar a sus seres queridos, como con Gilad Shalit sentimos por estas personas. Tenemos que hacer un esfuerzo extra. Simplemente saquemos a estas personas y luego nos preocuparemos por Hamás después. Algunos de ellos incluso dirán, hagamos el trato con Hamás, saquemos a todos los rehenes y luego volveremos a entrar y... Muchos en Israel dicen que después obtendrán su venganza y se ocuparán de Hamás. Entiendo las emociones detrás de esto. No creo necesariamente que todos los que dicen eso sean malvados, pero están equivocados. Están equivocados. No puedes sacar a todos los rehenes y regresar al día siguiente. Esa opción no existe. No hay una opción que diga que puedes abandonar la Franja de Gaza, volver a la frontera del 6 de octubre y luego de repente volver a Gaza. No es tan fácil y la gente tiene que entender eso. Correcto. Además, la extrema izquierda en Israel ni siquiera lo menciona. Lo que dijiste es como decir que los ingenuos son quienes realmente se preocupan y piensan, está bien, salvémoslos y luego sigamos matando a quienes sea necesario. Está bien. El duro izquierdismo aquí, y por cierto, están ganando terreno en la oposición. La forma en que el Partido Demócrata en América se ha vuelto más radical, en Israel la izquierda se ha vuelto más radical. Estoy hablando de ciertos partidos, como la fusión del Partido Laborista con Merit, se ha vuelto mucho más radical de lo que solía ser la izquierda aquí. Estoy hablando de ellos. No dicen, saquemos a los rehenes y matemos a quien sea necesario. Ellos proponen una solución de 2 estados y salir. Dicen cosas que provienen de la mentalidad de los fallidos acuerdos de Oslo, el fracasado desenganche, la mentalidad del 6 de octubre, todos los intentos que Israel ha hecho por la paz desde siempre, desde nuestra existencia. Y ellos simplemente son eso, simplemente matan. Quiero discutir intensamente ahora. Creo que te equivocaste mucho. Porque creo que cualquiera que mire el cuerpo político israelí, sí, tiene que ver dónde está el cambio realmente interesante. Que Ruthie Bloom se opone a una solución de 2 estados, todos podemos bostezar. Esa ha sido tu postura constante por 20 años. ¿20? Más, no quería decir tu edad a todos nuestros visitantes y espectadores. Siempre. Siempre, pero está bien, desde siempre. Lo que ha sucedido en los últimos años, y especialmente desde el 7 de octubre, es que la mayoría de las personas que solían hablar de una solución de 2 estados en Israel, en otras palabras que, ya sabes, personas como Yair Lapid, personas en el Partido Laborista y así sucesivamente, no quieren decir esas palabras hoy. Dicen que no es el momento adecuado, aunque no se oponen. Recuerdo, incluso en las últimas elecciones, recuerdo salir de mi casa, historia real, y en el semáforo de la intersección había personas de Meretz, la izquierda sionista, repartiendo rosas rojas, porque ese es el símbolo de su partido. Están a la izquierda. Rojo, apropiado. Rojo. Me dieron un papel con 10 razones para votar por méritos. Una razón era oponernos a la coerción religiosa y sacar a Netanyahu por corrupción y sus problemas, ¿verdad? Nunca hablaron de un Estado palestino. Y yo diría a todas esas personas alrededor del mundo, ya sea Keir Starmer en Londres o Macron en París o el señor Kani en Canadá, todas estas personas que hablan de una solución de 2 estados.
Tienes un problema aquí. Olvídate de Ruthie Bloom y esos miembros de la derecha israelí que nunca apoyaron una solución de dos estados. Si la izquierda israelí no quiere hablar de ello, no estoy hablando de unas pocas personas en el extremo ultra, pero si la izquierda israelí convencional, ¿es eso una contradicción en términos? Si el liderazgo en la Knesset de la oposición se niegan a hablar sobre una solución de dos estados, tienes que preguntarles por qué. Las personas que estaban detrás de Oslo, que abrazaron Oslo, hoy no quieren hablar sobre una solución de dos estados. Es porque los israelíes entienden que un Estado palestino significa hoy un Estado desde el cual se atacará a Israel. Sí y no. En primer lugar, tienes toda la razón. Ellos, en la última campaña electoral, ocultaron ese aspecto de su plataforma. Y en el pasado solían defenderlo con orgullo. Y tienes razón, eso significa que saben que los votantes perderán votantes si hacen eso. Y eso es una buena señal. Pero lo que te estás perdiendo es que ahora, con la charla, ahora vamos a llegar a esta charla sobre Judea y Samaria y la anexión. Llegaremos a eso. Y la palabra ocupación de Gaza, estoy escuchando a los liberales convencionales, no a la extrema izquierda ahora. Escuché esto ayer en un debate con alguien que no está en absoluto en la extrema izquierda, diciendo, lo siento, no podemos ser tanto un Estado judío como democrático si gobernamos sobre todos los palestinos o lo que sea. Dijo que esa es la vieja línea de todas las personas que dicen, no, no, no es eso, es que tenemos que hacerlo. Y yo digo, no puedo creer que esté escuchando esto. Está bien, no puedo creer que esté escuchando los viejos mantras cansados. Debemos cambiar. Decimos que hay que cambiar el disco en la computadora y la forma de pensar. Así que estoy preocupada por eso, porque se ha vuelto a hablar de eso. Y voy a simplemente preludiar eso y pasártelo diciendo que el portavoz de la Cámara, Mike Johnson, en su visita a Israel esta semana, hizo algo. Fue el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Judea y Samaria en un viaje oficial. Y él fue allí y en su discurso básicamente dijo que esta área pertenece por derecho a los judíos y a Israel. Y con el telón de fondo de hace 2 semanas, creo que fue la Knesset quien votó abrumadoramente a favor de anexar Judea y Samaria, o al menos la mayoría de ella, donde están la mayoría de los judíos, etcétera, y también otros lugares. Así que su declaración ha despertado todo tipo de histeria, pero ha traído de vuelta esa discusión sobre cómo podemos hacer eso y gobernar sobre todo esto, gobernar sobre... Y digo, lo siento, nunca fue nuestra elección vivir por la espada, nunca ha sido nuestra elección. Y que tienes que despertar, está bien, porque no es solo jamás. ¿La autoridad palestina es igual de mala? Y lo que todos ellos dicen es que cometeremos el 7 de octubre una y otra y otra y otra vez y desgastaremos a esos judíos humanitarios. Y está funcionando porque míralos, están en desacuerdo entre ellos y está funcionando. Entonces, el tema surgió en el pasado, en el gobierno anterior, la idea de anexión, y recuerdo haber dicho en ese momento, la idea originalmente vino del Partido Laborista. Después de la Guerra de los 6 días, había un alto funcionario laborista israelí en el gobierno. Era ministro de Exteriores, un hombre llamado Igal Alon, quien habló sobre una situación en la que Israel anexaría y mantendría como parte permanente de Israel áreas de la ribera occidental esenciales básicamente para la seguridad israelí. Mencionó el Valle de Jordán, tierras altas y zonas con tradición judía. Habría compromiso territorial, pero nos mantendríamos al margen. Dayan y Pérez, en aquel momento, aunque Pérez cambió sus posiciones, hablaron de que necesitaríamos mantener todo el territorio y que podrían ser ciudadanos o podría haber algún tipo de autonomía o podrían ser ciudadanos de Jordania o algo así. La idea de que Israel se quedaría allí realmente surgió de los gobiernos laboristas de Levi Eshkol y Golda Meir. Fue una política oficial del Partido Laborista por un tiempo, ¿verdad? Que habría algún tipo de compromiso territorial. Anexaríamos una parte y el lado árabe obtendría la otra parte en el marco de la paz. Hay dos preguntas. Esa palabra paz es tan horrible. Cada vez que surge la palabra paz, Lo que digo, cada vez que esa palabra se pronuncia, se derrama más sangre.
Está bien, pero permíteme volver ahora a mi punto, que quiero decir. En primer lugar, hay dos consideraciones que el gobierno israelí también necesita tener en cuenta. Número uno, Israel se enfrenta hoy, debido a los combates en Gaza, debido a la guerra, nos enfrentamos a una crítica internacional firme. Debemos preguntarnos, tal vez no podría empeorar, así que es momento de hacer lo que siempre quisimos. O podríamos decir que no queremos echar más leña al fuego o verter aceite sobre el fuego. Elige tu metáfora. Esa decisión debe considerarse por esas razones. ¿De acuerdo? Segundo punto sobre este tema. Y seamos claros, no lo haremos a menos que obtengamos el respaldo de los Estados Unidos. Y aquí están las discusiones que tenemos, y por eso quizás la visita del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es importante. Pero es algo que decidirá el presidente de Estados Unidos, y no veo a un gobierno israelí haciéndolo sin una luz verde o una luz amarilla o entre amarillo y verde de la Casa Blanca, porque simplemente hacerlo y que no sea reconocido por nadie probablemente no sea una cosa inteligente que hacer. Necesitarías tener acuerdos alcanzados con... Pero ¿qué forzaría a Israel a actuar? ¿Qué sería un cambio decisivo? Si estos gobiernos europeos dicen vamos a dar lo que ellos piensan es la postura final, tiene que haber una solución de dos estados en las 67 fronteras. Reconoceremos un Estado palestino, lo que implica fortalecer a la autoridad palestina, que no condena el 7 de octubre, paga a terroristas, sufre corrupción y enseña a los jóvenes el odio hacia los israelíes y a matar judíos. Sí, vamos a mejorar, discúlpame, vamos a mejorar su estatus a un país. Y en lugar de tener algún representante francés no oficial, ahora será el embajador ante el Estado de Palestina. Y Israel necesita responder. Estoy seguro de que habrá muchas personas en el gobierno israelí que dirán, está bien, hazlo. Esa es tu actitud sobre el Estado final. Esta es la nuestra. Y anexar ciertas áreas. Y así podrían forzar a Israel a una situación en la que sentimos que tenemos que responder. Correcto. Bueno, por cierto, estoy de acuerdo contigo en que no es probable que hagamos tal movimiento sin la aprobación de los Estados Unidos. Pero por eso tenemos algo de prisa. Porque Trump, aunque este es su segundo mandato, saltándose uno con la administración de Biden en medio de su primer mandato, dijo que estuvo bien reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán y Jerusalén como capital de Israel, etc. Si hay oportunidad de lograrlo, será durante el mandato del presidente Trump. Estoy de acuerdo contigo en que no lo haremos fácilmente, pero hay buenos signos porque no solo estuvo allí el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sino también el embajador Mike Huckabee, quien ha sido muy claro sobre los derechos israelíes, los derechos judíos a la tierra de Israel. Ahora, no sé si vamos a hacer eso, pero te diré lo que es cierto. Que el mundo diga que los palestinos necesitan un Estado o que ese es su objetivo es ridículo. Nunca realmente han apuntado a ser un Estado porque sabemos esto porque lo han seguido rechazando. Quiero decir, lo han rechazado desde que se estableció el Estado de Israel, se han negado a compartir la tierra con nosotros. Y podrían haber tenido un Estado 1 millón de veces. Y los israelíes ingenuos, pensando que eso es lo que todos queremos lo mismo. Solo queremos que nuestros hijos tengan una buena vida, pero en su caso no es así. Lo comprobamos repetidamente. Siempre supe eso, pero bueno, no solo yo. No me atribuyo el mérito de saber eso. Yo estaba entre el grupo que siempre lo sintió. Pero ellos no quieren un Estado. Y por cierto, cuando nos retiramos y arrancamos a cada último judío de Gaza, ¿ok? Donde habían plantado árboles y Hace 20 años. hace 20 años también tomamos esta decisión. Excavamos tumbas y retiramos huesos porque sabíamos que serían profanados. Y así fue. Todo lo que hicieron, en lugar de construir un mini estado en Gaza, donde con todos sus miles de millones de dólares en euros y shekels, ¿qué hicieron? Destruyeron todos los invernaderos, construyeron, ya sabes, túneles de terror y fábricas de misiles. No querían un Estado y no lo quieren. Y tampoco lo hace. Y el que realmente no quiere un Estado es el jefe de la autoridad palestina y ese es Mahmoud Abbas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque solo su supuesta lucha por la estadidad lo ha mantenido relevante y no ha asesinado todos estos años y le ha dado ovaciones de pie
en las repugnantes Naciones Unidas. Tener un Estado significaría tener responsabilidades. Significa realmente cuidar de Sacar la basura. sacar la basura. Ellos no quieren eso, buscan matar a los judíos y eliminar Israel. Ya es hora. Como mencioné, quien esté de su lado debe preguntarse si ese también es su objetivo. También preguntaría a todas estas personas, ya sabes, estos europeos y otros que apoyan estas ideas. Diría que cuando Israel se retiró a las fronteras del 67, cuando Israel desmanteló asentamientos y obligó a los colonos a irse, obtuvimos paz. Y el ejemplo es, como dije hace un momento, hace 20 años en Gaza. Y te diría, vimos cómo resultó eso. Y sin embargo, ¿quieres a Israel? Que lo haga. Disculpe, ¿quieres que Israel lo repita? ¿Hola? Tienes que ser capaz de convencer al público israelí de que hacerlo de nuevo no va a ser una repetición. La responsabilidad recae en los amigos de los palestinos, supuestos amios, quienes deben decirle a Israel que retroceda y desmantele los asentamientos. No va a ser como Gaza. Bueno, ¿por qué no va a ser como Gaza? Y aquí quiero retomar lo que dijiste y darle sustancia. Cuando mencionas que a los palestinos se les ofreció un Estado y nunca aceptaron, estarán felices de tomar un Estado en lugar de Israel, pero no un Estado que viva en paz con Israel. Repasemos la historia. En los años 30, bajo mandato británico, aunque no nos gustaban las fronteras propuestas en la partición de la Palestina Occidental, aceptamos. Ben Gurion y Weizmann, líderes sionistas, aceptaron la solución de dos estados. A los palestinos que se les ofreció 2/3 de la tierra. No. Todo nada. Por cierto, árabes. Está bien, porque en ese entonces todos éramos palestinos. La tierra de Israel era conocida como Palestina. Correcto. Propuesta de partición de 47. Lo mismo, todo o nada. Aceptamos fronteras. Bailaron en las calles de Tel Aviv tras la resolución de partición en noviembre de 1947. Nos declararon la guerra. Entonces tuviste dos oportunidades antes de que se estableciera el Estado de Israel para tener a Israel establecido junto con un Estado árabe palestino. Desecharon ambas, porque una vez más tener su propio Estado era menos importante que no tener un Estado judío. Esa es la conclusión. En años recientes lo vimos otra vez como con Ehud Barak en Camp David o Ehud Olmert en Anápolis. Líderes israelíes dispuestos a hacer compromisos y propuestas importantes. Barak y Olmert ambos acordaron dividir Jerusalén. No ayudó. Los palestinos nunca han estado listos para un compromiso justo. Por cierto, sobre traidores, Ehud Olmert. Y Ehud, tú no, yo sí. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Hablando de traidores, Ehud Olmert y Ehud Barak, ambos ofrecieron todo para crear un Estado palestino. Y no solo se volvió en contra. En el caso de Ehud Barak, causó la segunda intifada, que es la guerra de los atentados suicidas, etcétera, etcétera. Hoy ambas figuras, en lugar de decir, ¿ves? Queríamos hacer eso de buena fe. Y muchos derechistas estaban enojados con nosotros, etcétera, etcétera. Queríamos hacerlo. Nos rechazaron y le intentaron matarnos. En lugar de decir eso hoy, esos dos Ehuds tienen el descaro de recorrer el mundo y decir que estamos cometiendo genocidio y que somos un estado de apartheid. Y que esto es, de todas las personas, las que saben en su carne lo que nos causaron con sus propuestas de paz para un estado palestino. Entonces, ¿cómo se atreven? Puedes criticarlos y creo que sus posiciones están equivocadas, pero no los llamo traidores. Creo que te has pasado de la raya. No me gusta cuando la izquierda llama traidor a Netanyahu. Pueden decir que no están de acuerdo con él. Creo que el término traidores debería reservarse para los verdaderos traidores. Voy a explicar por qué. Disculpa, ¿ser un traidor implica ayudar activamente al enemigo? Entonces, todas las personas que están ahí fuera diciendo que acepten todas las demandas de Hamás y simplemente se retiren, no, están equivocados. Dije Ehud Olmert y Ehud Barak, ambos ex primeros ministros que realmente intentaron implementar todo esto. Y ellos, de todas las personas, deberían saberlo. Son las personas que deberían decir, mira, lo intentamos todo y no funcionó por ellos. Y hoy nos están culpando y diciendo que Israel está cometiendo crímenes de guerra. ¿Cómo te atreves a decirme que eso no es traición?
Sí, te digo que están equivocados y busco la motivación detrás de hacer eso. Pero siempre recuerdo que Ehud Olmert eliminó el reactor nuclear en Siria. Sí. Ehud Barak fue uno de los grandes guerreros de Israel. ¿Y qué? En el pasado. Pero digo que usas la palabra te y creo que es demasiado. Se volvieron así, no dije que siempre lo fueran. Debemos tener una política en Israel que permita discrepar enérgicamente. Creo que están equivocados. Creo que los traidores deberían guardarse para quienes realmente lo son. Está bien. Bueno, en realidad creo que están ayudando al enemigo. Así lo hago. Está bien, no tienes que estar de acuerdo. Es verdad, no uso esa palabra a la ligera. Estamos en una guerra existencial por nuestra supervivencia. Y tienes personas con gran autoridad, la autoridad de haber sido líderes israelíes que dicen que están de acuerdo con el enemigo, de que estamos cometiendo genocidio. Así que discute con ellos sobre el contenido. No creo... Ahora esto es un asunto moral. ¿Puedo preguntar algo? El término traidor tiene implicaciones legales. Si fueran traidores de verdad, los juzgarían y encarcelarían. Tienen posiciones con las que tú no estás de acuerdo, con las que yo no estoy de acuerdo, pero es diferente llamar... Te diré cuál es el problema con la palabra traidor, porque si dices que alguien es un traidor, teóricamente podrías decir que deberían recibir una sentencia de muerte. Eso es natural, ¿verdad? Y de nuevo, no me gusta que lo digan de los políticos de derecha. Puedes decir que no estás de acuerdo o no te gusta esto, pero usar la palabra traidor, creo que en esta situación, seamos francos, personas a las que les gusta Ehud Barak y les gusta Ehud Olmert, también son soldados en el campo de batalla luchando en Gaza. Oh, no, no están a favor de ellos. No, 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 no. Espera un minuto. Espera un minuto. Primero que nada, entonces cambiaré la palabra. No diré que son traidores. Voy a decir que participan en comportamientos traicioneros. Eso diré, está bien. Estoy dispuesta a modificar lo que digo. Así que tuve una pequeña victoria hoy en el podcast. Sí, lo haces. A menudo logras una pequeña victoria. Solo pienso que hay, ya sabes, algo llamado desacuerdo. Sabes, eso es cierto. Hay argumentos, conozco a muchas personas y discutimos, etc. Discuto tanto con personas de derecha que coinciden conmigo como con personas de izquierda. Hay un cruce de una línea que digo que se mueve hacia un territorio que ya no es un argumento. Es una cuestión moral, es un problema que tiene implicaciones y consecuencias morales. Y en ese punto no lo considero un argumento. Así que yo, como me estoy repitiendo, pido disculpas. Hoy tuve una pequeña victoria en el podcast porque admitiste que tal vez tenía razón en un tema y espero con ansias la próxima semana cuando con suerte tendré otra victoria moral. ¿O lo haré yo? Nos vemos entonces. Espero con ansias.